Gloria a Dios, hermanos, que Dios les bendiga. Es una responsabilidad, un privilegio el poder llegar a la casa del Señor, ¿verdad? Para aprender su santa palabra, que es el fundamento en que Él quiere que nosotros seamos obedientes, en aprender su santa palabra para entonces someternos en ella. Ok, vamos a orar para comenzar en el día de hoy. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Te damos gracias por esta oportunidad que tú nos has permitido de haber poder llegado a tu casa, Señor, para aprender de tu santa palabra, Señor. Mira, aquellos que no han podido llegar, tú conoces la razón, el por qué no han podido llegar, Señor. Tú conoces nuestros corazones, Señor. Tú conoces nuestro espíritu, Señor. Y mira a todos nosotros a los que pudimos llegar, Señor. Permite que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino que seamos hacedores de ella, Señor. Que el Espíritu Santo nos guíe, Señor, para que seamos luz entre las tinieblas, Señor, y para que estas verdades, estas riquezas en gloria, Señor, crezcan en nuestro espíritu, Señor, para que podamos ser luz entre las tinieblas, Señor, porque es tu voluntad que todo hombre venga al conocimiento de la verdad y que sean salvos, Señor, que reconozcan que hay un solo Dios y un mediador entre tú los hombres, tu amado Hijo Jesucristo, Señor, al cual tú resucitaste al tercer día después de haber sido crucificado, Señor, y lo has sentado a tu diestra, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Mira aquellos que están en los hospitales, Señor, no solamente enfermos físicamente, sino espiritualmente, Señor. Mira aquellos que están en las cárceles, Señor. Mira aquellos líderes, Señor, sobre la faz de la tierra que gobiernan en todo lugar, Señor. Ten misericordia por cada uno, Señor. Y ten piedad y misericordia por aquellos que no han alcanzado, que no han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, Señor. Permite que también ellos reciban estas riquezas en gloria como tú nos las has permitido a nosotros, Señor. Y permite que todo lo que se hable, Señor, todo lo que se diga, todo lo que se lea, sea bajo la guianza de tu Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer, a buscar en el libro de Lucas. Gloria a Dios. Pero antes de Lucas, ustedes saben que allá en el Salmo 73, dice allá, el salmista David dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Gloria a Dios. Porque estamos en una época, estamos en un mundo donde supuestamente esa prosperidad terrenal, ¿verdad?, ha confundido y ha cegado a los creyentes, porque casi siempre vemos que supuestamente cuando nos sometemos al Señor o cuando le servimos al Señor como debe ser, pues como que vienen los problemas, no vienen la prosperidad que vemos en otros, y el mismo David cayó y observó y se dio cuenta de esas verdades. Y si en aquellas épocas sucedieron esas cosas, nosotros no estamos exentos. Puede suceder en nosotros y por eso hay que tener mucho cuidado. Y es por eso que ustedes ven el desánimo en las congregaciones, porque es una batalla que hay que ganar. Vamos a Lucas capítulo 1, gloria a Dios, del 26 en adelante, gloria a Dios, al 38. Y la palabra lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y a veces pensamos que conocemos estas verdades, hermanos, y no es así. Crecemos cada día en un área relacionada para fortalecernos espiritualmente y poder defender estas verdades cuando encontramos hermanos o creyentes o no creyentes que entran en estos temas. Hay que conocerlos bíblicamente, hermanos. Y la palabra ley, el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo.
bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Gloria a Dios. Como ustedes pueden ver, observar ahí, ¿verdad? Es muy importante entender cuando vamos a ciertas secciones de la Biblia, o sea, la palabra, en algunos de los versos, ustedes pueden entender, por ejemplo, allá en Juan, primera de Juan, capítulo 4:2, y en primera de Juan, capítulo 5, observen y analicen esto para que entonces regresemos a lo original de lo que es la palabra de Dios cuando habla del Hijo engendrado de Dios. Gloria a Dios. Dentro de nosotros los creyentes, pues se usan términos lingüísticos que a veces, como no los conocemos, a veces le damos definiciones incorrectas de acuerdo a la definición humana a base de la inteligencia humana. Pero sabemos y entendemos que dentro de esas áreas de la lengua, o sea, del idioma nuestro, pues sabemos que engendrar se puede usar, y el sinónimo, lo que es inseminar, fecundar, ¿verdad? Hay que entender todos esos principios para poder entender primera de Juan, capítulo 4 y el capítulo 5. Porque hablamos y hablamos y hablamos, y cuando estamos allá afuera intercambiando estos temas, el por qué nosotros entendemos y sabemos que Jesucristo es el Hijo engendrado de Dios, no es porque nosotros tengamos una base antibíblica y pensamos como aquellas doctrinas que dicen que Jesucristo es un ángel, que Jesucristo, en este caso muchas dicen y saben que Jesucristo no lo colocan y le dan el título de Dios, pero dicen que es un ángel, ¿verdad? Que es algo creado, pero no es así. Jesucristo es el Hijo engendrado de Dios. ¿Y el por qué entendemos eso? Porque allá en primera de Juan 4:2 dice así, miren, en esto conoced el Espíritu de Dios. Y aquí dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. ¿Ok? No es solamente de que ha venido en carne porque se le vio en carne físicamente, tangiblemente. El fundamento de esa verdad es en el inicio cuando Cristo, ¿verdad? Como acabamos de leer, fue que engendrado, ¿verdad? Cuando a María fue que quedó embarazada. Todo espíritu
que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ustedes ven que estamos hablando del primer siglo después de la venida ya del nacimiento y muerte de Cristo, porque aquí el apóstol está hablando cuando ya eso había sucedido y ya había mencionado que esa mentira de negar, de rechazar, ustedes saben que ya se había aplicado en la crucifixión de Jesucristo, porque el pueblo de Israel, los escogidos, los que Dios había preparado desde antes para que vieran los milagros, que vieron los milagros, que fueron liberados bajo del yugo de la nación de Egipto, donde estuvieron esclavizados unos 400 años. Por eso la palabra dice que cuando el plan que Dios le había dicho al pueblo, allá le había dicho a Abraham que su pueblo, su simiente iban a estar ¿qué? Esclavizados en una nación, en esta nación de Egipto, por unos 400 años, ¿verdad? Y es por eso que habla de unos 430 años después, cuando Dios en el monte de Sinaí le delega la palabra, o sea, la ley mosaica a Moisés, unos 430 años, como Dios ya lo había planeado y le había dicho a Abraham unos cuatro siglos antes, hermanos. Entonces, ustedes ven que aquí dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Ahora, ¿qué podemos ver? Ustedes saben que en la transfiguración de Jesucristo, allá en Mateo capítulo 17, del 1 al 5, se establece cuando allá Pedro pudo visualizar el establecimiento de las tres religiones fundamentales de hoy en día que creen en un solo Dios. Y ahí están ¿qué? El judaísmo, los musulmanes y por supuesto, deberíamos estar nosotros, los cristianos, que debemos conocer la verdad, que solamente hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Pero esa verdad, nosotros los cristianos, a través de la literatura, a través de la teología y del error espiritual, nos hemos desviado y tenemos lo que tenemos hoy. Que cada uno dice tener la verdad sin la palabra de Dios. Y ahí es que vienen las confusiones y es por eso cuando ya Cristo le predica a los mismos y le enseña a los fariseos que fue aún por los mismos comportamientos y malas enseñanzas, el pueblo blasfemaba en contra de Dios, que es lo que hacemos hoy cuando nos alineamos a los errores dichos fuera de la palabra de Dios, porque cuando estamos hablando sin palabras podemos cometer los errores. Pero si nos mantenemos en la palabra escrita, escudriñada, porque también hay que ser bien específico, que hay muchos errores que a través de las ediciones que se han escrito a través de los siglos, de los años, han cambiado la palabra de Dios. Como ahora mismo acabamos de leer ese verso, pero en primera de Juan capítulo 5, miren, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Sabemos que muchas ediciones han cambiado ese término, ese verbo de engendrar, que ya mencioné anteriormente al principio, que puede usarse en un sinónimo de ¿qué? De fecundar, inseminar. Si usted va a la ciencia médica, a la que muchos depositan su confianza en muchas áreas, dentro de la ciencia médica le van a hablar de ciertos tipos de inseminación artificial que son posibles, son reales para el hombre de hoy en día. ¿Y cómo nosotros vamos a dudar? ¿Cómo nosotros hoy
vamos a estar confundidos qué sucedió en aquel día y en aquel momento, desde el comienzo cuando se le avisó a María el cómo. Por eso era que ella estaba confundida. Y ella, pero ¿cómo va a ser si yo no he conocido varón? Yo no he conocido, ¿cómo puede ser posible? Sin embargo, depositamos la confianza en la ciencia médica hoy, tan sencilla como decir inseminación artificial, donde hay matrimonios que no pueden tener hijos y a través de la ciencia médica es posible de que la señora, o sea, la fémina, quede embarazada, ¿verdad? Por cualquier sea ese proceso, hay unos diferentes tipos de fecundación, como se dice, para que se unan esos dos. En este caso hemos mencionado y sabemos que es el óvulo y el espermatozoide masculino, donde religiones hoy rechazan, prefieren decir que Jesucristo no es el Hijo de Dios porque de alguna manera el espíritu del anticristo lo ciega a una ceguera espiritual, donde ellos dicen que es imposible, porque Dios es algo tan perfecto que es imposible que haya una relación y que en este caso Jesucristo sea su Hijo engendrado. Y ahí es que vienen todas esas confusiones, hermano. Porque ellos rechazan, a veces ellos discuten el tema de que muchos dicen que Dios no es espíritu, ¿verdad? Otros dicen que Dios es espíritu. Pero es porque no conocemos la palabra, hermano. La palabra es bien específica. Y entre más nosotros escudriñamos la palabra, más encontramos estas verdades. Para entender de que Dios es real, hermano. Para entender lo que acabamos de leer de Primera de Juan, capítulo 5. Si nosotros no estamos convencidos y entendemos que la realidad de que Jesucristo es el Hijo, en el 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, entre más nosotros dialogamos con personas que tratan de buscar esta verdad, que se han instruido, hermanos, porque se han instruido, han buscado, ellos buscan, pero se han equivocado en algo, hermano. La palabra de Dios no es conocimiento humano. La palabra de Dios es revelación por medio del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no nos puede revelar su palabra si no conocemos la palabra, hermano. Es por eso que la palabra, a través de los hechos, de las evidencias, se hace convicta en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón. Es por eso que nosotros tenemos que experimentar de acuerdo al plan y el propósito, como dice la palabra, que hemos sido predestinados para que entonces Dios pueda permitirnos a nosotros de que esa verdad se haga convicta en nosotros, hermano. Por ejemplo, muchos de nosotros, yo no puedo venir aquí y testificar qué es lo que le sucede a una persona que tiene adicción de drogas, porque gracias a Dios yo no caí en ese tipo de experiencia. ¿Cómo yo puedo evaluar y decir la acción y testificar algo que yo no he vivido? Imposible, porque yo no he vivido esa experiencia, ¿verdad? Al igual cualquier sea la adicción, cualquier sea esa esclavitud en la carne que en algún tiempo de nuestra vida estábamos esclavos a ese pecado. Es por eso que Dios permite a cada uno tener experiencias diferentes para que podamos ser luz entre las tinieblas. ¿Ah? Por ejemplo, la experiencia y el regalo dado a la mujer, por ejemplo, de ser madre. Pues la madre tiene esa experiencia que se puede sentar en confianza y hablarle a su hija de una perspectiva como mujer, como madre, porque tiene esa experiencia, si es madre. Porque si es mujer y no es madre, no puede hablar lo que es ser madre.
aunque sea mujer. El padre, al igual, lo mismo. ¿Verdad? Y ahí es donde fallamos, porque nosotros a veces pensamos que como seres humanos lo debemos saber todos. Y es por eso que, por ejemplo, en países, en naciones como estas, es el sistema corrupto, un sistema de corrupción, el que enseña y el que educa a nuestros hijos. Y nosotros, la iglesia, durmiendo. ¿Por qué? Porque no entendemos que esto es una guerra espiritual real, hermano. Mientras yo estamos en nuestros hogares, en nuestras casas, tratando de decirle a nuestros hijos lo que es correcto, el mundo pecaminoso allá afuera está diciendo lo contrario. Por ejemplo, este mismo sistema, ahora mismo presente, recién hace unas horas, unos días, ¿qué dicen muchos de estos políticos actualmente en esta nación? Los que están en ese camino buscando la destrucción porque va a venir, con ellos, sin ellos va a venir, de que que de acuerdo a los problemas del espíritu y cuál blasfemia que Jesucristo vendrá de que se desvió una mujer mamá y para que se cumpla carne es y nació como nació mente pequeña. Nosotros en la mente pequeña humana no podemos ver cosas que son reales para Dios, que no son imposibles. Sin embargo, vemos cosas gigantes dentro de la ciencia, ¿verdad? Son cosas que son reales para Dios, que no son imposibles. Sin embargo, vemos cosas gigantes dentro de la ciencia, por medio de su... No fue acaso cuando por medio de para acusar a Job. Y Dios le dijo, está bien, haz lo que tú quieras menos. Es plan de Dios. Y debemos entender que los miles y miles de demonios que tienen esa función. Pero el hombre es el que se rinde, ¿verdad? El hombre es el que se da por vencido. ¿Por qué? Porque la palabra dice que a veces se convierten en cobardes, no quieren hacerle frente a la vida. Allí mencioné al principio en el Salmo 73, al igual que el 37, los que tenemos paciencia y confianza, esperamos en Dios. Por eso las bendiciones no es cuando nosotros queremos que lleguen. Las bendiciones, aún las pruebas llegan cuando están dispuestas para que lleguen, porque Dios es el que está en control, hermano. Entonces como dice aquí, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Pero debemos entender que si no conocemos estas verdades, podemos ser ¿qué? Confundidos. Y ustedes ven y repito allá, miren, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, miren el término que usan aquí, concebirás, ¿verdad?
¿Y qué quiere decir concebirás? En un lenguaje más secular, rústico, que iba a quedar embarazada, que iba a quedar ¿qué? Preñada, ¿verdad? Pero como a veces estos términos no se usan, o los escondemos, o no los conocemos, pues a veces parecen ser, ¿verdad?, que no son reales, pero sí son reales y están ahí para que nosotros los conozcamos, hermanos. Dice, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. No solamente le dice del hijo, le dice también su nombre. Y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y ahí ustedes ven cuando dice David su padre en letra minúscula, porque acuérdense que está hablando del linaje nacional, ¿verdad? Para que podamos entender y saber que el padre de Jesucristo es Jehová de los ejércitos y no es David. Y es por eso que la confusión dentro del pueblo de Israel y aquellos que practican el judaísmo todavía esperan el Mesías, ¿verdad? Que no pueden ver estas verdades porque rechazaron el testimonio de Cristo, porque Jesucristo vino ¿a qué? A declarar al Padre. Jesucristo vino a dar a conocer al Padre, hermano, a declarar la palabra de Dios. Y lo rechazaron, de tal manera que sabemos que hasta lo crucificaron, ¿verdad? Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y ustedes ven ahí que dicen sobre la casa de Jacob, porque ustedes se acuerdan que las 12 tribus de Israel se dividieron, las 10 que se fueron para el norte y las 2 que se quedaron en el sur, ¿verdad? Lo cual Benjamín y Jacob y todas las demás, llegará el día que dice la palabra, ¿se acuerdan allá cuando dice allá en Ezequiel 37, cuando Dios va a traer todas las naciones y verán que Dios tiene el poder? Cuando el profeta le dice, profetízale a estos huesos y verán que Dios ha hablado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando venga el reinado del Mesías, como dice allá en la palabra en Daniel capítulo 2, capítulo 7 de Daniel, Cristo va a tomar posesión de lo que le pertenece a Él, porque se lo ganó por derecho. Y acuérdense, se lo ganó por derecho. Porque Jesucristo no fue amimado, Jesucristo pagó el precio con su sangre. Y se ganó lo que se ganó. No fue solamente porque era el Hijo de Dios, ¿verdad? No, no. Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre, letra por letra, como se dice, tilde por tilde, ¿verdad? Y se ganó, de tal manera que sabemos que en sus últimas horas, como hombre, como es usted, como soy yo, cuerpo físico, humano, oró que si hubiera sido posible, si es posible, Padre, ¿verdad? Pasa de mí. Pero en la misma oración, su valentía reconocía que tenía que cumplirle un trabajo. Se haga su voluntad, no la mía. Porque él sabía que tenía que cumplir. Pero ¿qué pasa? Hoy nosotros, por la dureza de nuestro corazón, estas muchas verdades están aquí para nuestra sabiduría espiritual, para que nuestro espíritu crezca, y nosotros las rechazamos. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y es por eso que allá en Mateo 12:31 sabemos que la palabra habla de la blasfemia en contra del Espíritu Santo, que aún, aunque se hable de Jesucristo, ¿verdad?, le será perdonado al hombre,
Pero aquel que hable en contra y rechace esa verdad, porque el Espíritu Santo es el que nos revela. 1 Corintios 12:3. ¿Quién es el Cristo? Dice la palabra ya en Mateo 12:31, que dice, por tanto, os digo, todo pecado, toda blasfemia será perdonado. A la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Cualquiera que dijera alguna palabra al Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni el venidero. Lo cual también se encuentra en Hebreos capítulo 10, 26, 28, por ahí, cuando estamos hablando los 3 pecados que no son cubiertos por la sangre de Cristo, que es el pecado de la blasfemia. Rechazar que Jesucristo es el Hijo de Dios, o sea, que Cristo es la puerta para entrar ¿a dónde? Al reino. Rechazar de que Él vino en carne, ¿verdad? Que María es su madre, fue concebido en el vientre, que nació en carne. Y tercero, que fue resucitado, que Dios lo resucitó entre los muertos. Todo aquel que rechace esa verdad, conociéndola, dice la palabra que tiene juicio de condenación, porque lo dice allá en el capítulo 6 de Hebreos, del 4 en adelante. Imposible que vuelvan a ser rescatados, porque Jesucristo ya había y ha pagado el precio por nosotros. Y la salvación es dada, es un regalo, hermano. No es porque nosotros hemos hecho tantas obras, no. Llegar al inicio de la vida espiritual, convertirnos hijos espirituales, como dice Romanos, capítulo 8, 14 en adelante por ahí, que nos convertimos hijos espirituales, eso es un regalo de Dios, de Jehová de los ejércitos. Juan capítulo 6, 44. En el verso 65 del mismo capítulo 6, nos da de su espíritu, para que entonces nosotros comencemos a ¿qué? A crecer en el conocimiento a través de su palabra, incluyendo los evangelios que demuestran tangiblemente las evidencias de la muerte y resurrección, o sea, del nacimiento, muerte y resurrección de Jesucristo, con evidencias propias, indubitables, para que nosotros estemos conscientes de esta verdad. Pero el solamente leerlo, verlo, no es suficiente. Tenemos que buscar que esas verdades se hagan convictas en nuestros corazones y espíritus, para que entonces nosotros podamos seguir viendo cada día más y más todas estas riquezas en gloria, hermanos. Cualquiera, dijo Jesús allá en 9:42 de Marcos, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuere si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando caminaba Jesucristo por el pueblo y le decían, Hosana, hijo de David? Y él los miraba con esa compasión, con su misericordia y con ese amor, el mismo amor cuando estaba en la cruz y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque los líderes, lo que dice Mateo 7, actuar para los líderes, cuando le dicen, ¿y acaso nosotros no en tu nombre hicimos milagros? En tu nombre hicimos esto, hicimos aquello. ¿Y qué dice él? Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque en estos tiempos es lo que estamos viviendo, hermano. Sabemos que la palabra dice allá en Gálatas 4:4 que cuando vino el cumplimiento del tiempo, que Dios enviando, ¿verdad? ¿Envió a quién? Como a los hijos, para que las escrituras se cumplieran, y lo que dice allá en Hebreos capítulo 9, ¿verdad? 15 por ahí, que Cristo es un mediador de un mejor pacto, para que entonces al morir Jesucristo se abriera ¿qué? El testamento, o sea, se abriera lo que es el evangelio, la palabra de Dios viva, porque cuando se cumple y ese velo es quitado, allá en
Mateo 27:50, ustedes saben que en Mateo 27:50, 51, ahí dice el velo es quitado. ¿Por qué? Se rompe. ¿Por qué dice de arriba hacia abajo? ¿Para qué? Para que ese velo que existía desde un principio fuera quitado por la crucifixión y resurrección de Jesucristo, para que ahora nosotros tengamos vida en Jesucristo. Porque el Evangelio es la luz. Es por eso que Cristo, la palabra de Dios hecha carne, Cristo vino a enseñar, a implementar el propósito del Padre. Y no es que Jesucristo es Dios o no Dios, o inferior o no inferior. Es que nosotros debemos conocer el fundamento de la palabra como está establecida. Y esto, hermanos, esto no se toma 20 doctorados para entender estas verdades. Esto lo que se toma es que nosotros examinemos lo que leemos, que examinemos lo que oímos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo está escrito, todo está ahí. Pero cuando nosotros depositamos la confianza en personas que están bajo una ceguera espiritual, estamos cayendo en la trampa que mejor preferimos depositar nuestra confianza en la mente humana de otros humanos que en lo que dijo Jesús. Por eso el pueblo de Israel, los líderes cuando estaban persiguiendo a Jesucristo, ellos reconocían que Jesucristo era el enviado, pero no querían someterse, porque ellos no querían que perder el prestigio, la popularidad, sus posiciones, ¿verdad? Pero como todo estaba bajo el control del tiempo de Dios, Cristo no podía haber sido arrestado antes de tiempo ni después del tiempo. Ni podía haber sido crucificado antes de tiempo o después del tiempo. Multitudes de enseñanzas que aún los demonios se le indicó, tranquilo, se le indicó a los discípulos que vieron todas esas verdades, no hablen de lo que han visto. ¿Por qué? Porque tenía que todo cumplirse a su debido tiempo. Y es por eso que la crucifixión tenía que cumplirse, cosa que cuando se rajó ese velo, que quiere decir esa separación donde el pueblo de Israel termina y deja de tener un lugar que había sido, ¿verdad?, supuestamente la imitación de lo que iba a ser perfecto hasta el día de hoy, porque no pueden reunirse, no tienen lugar, porque no lo van a tener hasta que se cumpla nuevamente el tiempo de la gran tribulación, que es donde cuando ahí el pueblo judío va, y vamos a corregir, no el pueblo judío, sino los que son creyentes dentro del judaísmo, van a abrir los ojos espirituales y se van a dar cuenta porque el velo será quitado, dice la palabra. Y ahí les será quitado ese velo y ahí es que se darán cuenta que el último anticristo, porque una cosa es, como leímos allí, el espíritu del anticristo y otra cosa es el anticristo persona, lo cual va a ser ese hombre poseído, controlado por Satanás. Entonces, no podemos estar confundidos. Sabemos que los demonios poseen los seres humanos que no han nacido de nuevo, ¿verdad? Sabemos que los controlan, sabemos que los poseen. Entonces, ¿cuál es el problema de entender que el mismo Satanás va a poseer a ese hombre? Que le va a dar esa sabiduría diabólica, terrenal, habilidades de convencer, de dormir a todos los líderes de las naciones. ¿Por qué dormir? Porque se van a someter a su sabiduría diabólica. Porque él va a tener las habilidades de convencer, de hacer. Por eso es que ustedes ven que en esta nación, cada vez que sale un presidente, dicen, ese es el último, ese es el anticristo. Y ustedes ven que a todos los que llegan, ese es el anticristo. Y estamos jugando
al ratón y al gatito, mientras un pueblo gime por la palabra de Dios. Un pueblo gime por la enseñanza de la palabra de Dios. Hermano, no va a ser fácil cuando vengan estas plagas, como hemos mencionado y muchos conocemos. Por ejemplo, la plaga del hambre. Eso es triste. Nosotros no sabemos, esta nación desperdicia unos 30% de la comida que se produce en esta nación es desperdiciada, hermano. Imagínense cuando llegue el día que eso no va a estar. Y esos niños allá afuera, pensamos en los niños porque son los más, ¿verdad?, inocentes, son los más pequeños. Entonces, ¿cómo nosotros podemos obtener un regocijo de lo que estamos viendo? Que la maldad, el pecado es lo que domina, es lo que rige esta nación y todas las naciones. Y cada día va abundando más. Y nosotros en la iglesia, como a veces mencionamos en lugares, pues a veces estamos descuidados, no vemos estas verdades, porque a veces no nos ha llegado estas experiencias, como hablamos de las experiencias de los vicios. Es imposible que nosotros hablemos de vicios si no tenemos la experiencia, ¿verdad? Ahora mismo aquí nosotros, por ejemplo, en esta ciudad, pues estamos normal, si hay sus problemas sociales, mayormente el problema que vemos es ese problema de esa adicción que hay allá afuera, ¿verdad que sí? Pero entonces ustedes van a otros lugares que está ese mismo pecado, adicción, más otros, ya a la luz del día. Gloria a Dios. Ya líderes de esta nación declarándose enemigos de Dios, practicando pecados a la luz. Por ejemplo, los pecados de sodomía, ¿verdad? Que aquí con el lenguaje nuevo lo han cambiado a lenguajes como homosexualismo y todos esos términos, porque se van adaptando para cubrir a la gente. Y el pecado se llama por su nombre. Son sodomistas y ambas ciudades fueron destruidas con azufre y fuego. Y va a venir. Nosotros vamos a ciudades como California, vamos a ciudades como New York, ciudades como New Orleans, son ciudades que pertenecen ya 100%, por la noche se transforman. El pecado como si nada. Y todo eso está alcanzando ya todo lugar. Pues entonces todo eso ya va avanzando, hermano. ¿Eso qué quiere decir? Que la iglesia debe estar preparada para cuando llegue ese gran día de irnos con el Señor. Pero eso es lo fácil, porque ya eso está hecho, ¿verdad? Lo difícil es cómo nosotros vamos a defender esta verdad. Y de la única manera que podemos defender esta verdad es conociéndola, hermano. Conociéndola. Si no la conocemos, ¿cómo vamos a defender algo? Como hay temas seculares. Hay temas seculares que personalmente yo me hago hasta el mudo, porque ¿qué voy a hablar yo de ciertos temas? No los conozco. Pero si conocemos ciertos temas y Dios nos ha dado ese privilegio y esa responsabilidad, debemos conocer y defender la verdad. No son todos los espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Hebreos 1:14. La salvación la heredamos, hermano. Pero la vamos a heredar si entendemos estas verdades, como cuando Cristo le habló a Nicodemo. Le dijo, no puede ver el reino, no puede entrar al reino. Y después Pablo acá habla y termina heredar el reino. Estamos hablando de tres funciones, tres fases dentro del plan divino de Dios que tenemos que alcanzar. Habrá muchos que van a ver el reino, pero no van a entrar al reino. Van a haber otros que van a ver y entrar al reino y van a heredar. Y ahí van a entrar, pero no van a heredar. Y es por eso que debemos conocer todas estas dispensaciones, para poder ayudar a aquellos que están allá afuera. Y aquellos que están allá afuera, hermano, no son solamente los que no conocen la palabra. Estamos aquellos que creen, que piensan que conocen la palabra. Pero como la palabra no falla, y hemos mencionado y tenemos que estar claros en esto, que mientras nosotros entremos en conversaciones con aquellos que piensan que conocen, se convierten en opinión